el proyecto final del seminario de solución de problemas de programación de sistemas embebidos. Bueno, en este caso nosotros estamos realizando un prototipo de incubadora. Bueno, esto fue haciendo uso de dos PIC 18F4550 y bueno, la comunicación serial RS232. Bueno, un PIC se encargaría de realizar las lecturas analógicas de tres diferentes sensores, la temperatura, humedad y luz, y realizar los cálculos necesarios para convertir los valores analógicos en datos que, bueno, sean posibles de interpretar para nosotros, no como datos de voltaje, sino por ejemplo centígrados. Bueno, además este codifica y envía los datos adquiridos por el puerto serial, donde el segundo PIC se encargará de decodificar los datos enviados que contiene, bueno, el sensor que estamos utilizando, el valor del sensor y bueno, la unidad de medida de este, que es centígrados, la humedad relativa o lumens. Y bueno, serán reconstruidos estos datos para poder mostrarlos en un LCD. Bueno, para realizar el prototipo se utilizaron los registros del datasheet del PIC 18F4550 del USAR, del ADC y INT. Y bueno, nos ayudamos o nos basamos en la página web LCD Initiation. Aquí abajito se los voy a dejar junto con este video. Que bueno, ayudaron para crear las librerías de la LCD. Y bueno, es importante mencionar que la incubadora es capaz de ser adaptativa, es posible agregar más lecturas analógicas o solamente una lectura, además de que utilice el protocolo RS232. Entonces podemos enviar la información por algún otro que pueda adaptarse a este, ¿no? Como la terminal Bluetooth de RS232 o por radiofrecuencia, bueno, de alguna manera inalámbrica, ¿no? Bueno, no se utilizó esto porque, bueno, nuestro simulador, que es Proteus 8.11, no posee las librerías instaladas. Bueno, esto es básicamente a grandes rasgos qué es el proyecto y bueno, ahora vamos a pasar a la programación. Como mencionamos, tenemos dos PIC, por lo tanto tenemos que tener dos diferentes programas. Del lado izquierdo tenemos nuestro programa del PIC emisor y del lado derecho del receptor. Primero, incluimos todas las librerías, como en todos los programas anteriores. Y bueno, aquí tenemos las variables. Que bueno, tenemos nuestra variable del sensor, que es un buffer del sensor que vamos a utilizar como temporalmente. Bueno, lo que es el sensor, qué sensores vamos a estar utilizando. El ADC, las variables del ADC, perdón, que es la lectura del ADC y el voltaje del ADC, ya transformado. Bueno, aquí tenemos user init, que bueno, hacemos toda la configuración del user, que bueno, que es la configuración de los pines, el voltaje al que va a ir, la configuración del modo asíncrono, habilitar la transmisión, la recepción, de que sea de 8 bits ambos. Y bueno, aquí tenemos usar TX, que bueno, es la utilizada para enviar información a través del user, o bueno, a través del puerto serial, mejor dicho, no como tal user. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos que vamos a esperar hasta que esté limpio o vacío, como gusten llamarlo, el, el canal de transmisión. Bueno, aquí ponemos que txreg es igual a data. Data es esto, lo que recibe usar tx. Y bueno, tenemos usar rx, que bueno, es para recibir los datos que vienen a través del puerto serial. Bueno, aquí tenemos la configuración del ADC. Aquí establecemos los valores de referencia. Cuántas entradas vamos a tener. En este caso son 6. Bueno, cómo va a estar configurado el formato. Derecha o izquierda. La conversión en tiempo. Cuánto tiempo va a tardar. Cuánto tiempo va a tener en convertirlo. Y bueno, habilitamos el módulo ADC. Y bueno, aquí está ahora sí nuestro proyecto principal. Bueno, la función principal. Que bueno, llamamos ADC Configuration, que es esta que tenemos aquí. Y bueno, ADC Configuration, pues ya se codifica todo, se configura todo el ADC. También mandamos 9600 baudios al user init para que también ahí ya se configure todo el user, toda la comunicación por el puerto serial. Aquí establecemos un oscilador de 8 MHz. Colocamos tres botones, que es para seleccionar qué sensor vamos a estar utilizando. Si el LM35, un sensor que es el sensor de temperatura, un sensor de humedad HIH5030 o un sensor de luz que es un LDR. Bueno, también tenemos un regulador que es un
un ventilador regulador para subir la temperatura, por así decirlo. Digo, se podrían adaptar más reguladores, ¿no? Quizá uno que encienda una luz, uno que aumente la humedad, no sé. Bueno, también aquí empezamos una conversión de ADC del canal 0. Esto es por el momento para empezar a que pongamos a funcionar el ADC. Y bueno, aquí tenemos el while, que es lo que se va a estar repitiendo todo el tiempo. Que aquí primero evaluamos qué botón se presiona. Evaluamos si se presionó el botón 0, del puerto 0, del 1 o del 2. Si fue del 0, el sensor es 1. Este equivale a que vamos a hacer lectura y vamos a monitorear la temperatura. O sea, vamos a hacer uso del LM35. Si presionamos el puerto 2 o el botón 2, mejor dicho, vamos a usar el de humedad. Presionamos el botón 3, vamos a usar el de luz. Y bueno, aquí estas variables que es sensor igual a 1, 2 o 3 es para aquí abajito, para comenzar el proceso de cada uno de los sensores. En este caso, bueno, aquí tenemos que creamos una variable que se llama char buffer tx, que es un vector abierto, y aquí lo declaramos que tenemos 5 valores, que es a, x, x, c. Y bueno, el buffer TX es lo que vamos a enviar a través de la comunicación, del puerto serial, perdón. Y bueno, aquí el A nos hace referencia, esto lo vamos a utilizar en el código de este lado. Aquí la A nos hace referencia al sensor que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí es único, ¿no? Aquí tenemos la A y aquí abajito tenemos la B. Ahorita voy a explicar el de la B. Entonces decimos que la A es el sensor LM35. Vamos a medir con temperatura con eso. Las 3X son los valores que vamos a enviar. Por ejemplo, 150, 050, 030 o así, ¿no? La C es para decir que son Celsius, la unidad de medida que estamos enviando. Justamente aquí ya cumplimos las tres cosas que habíamos dicho anteriormente en el resumen. Bueno, aquí configuramos el ADC, seleccionamos el canal 0, inicializamos la conversión, esperamos a que la conversión termine. Bueno, el address o la, pues sí, el registro address, que es el que obtiene el valor de ADC, se guarda en ADC read. Este se guarda en ADC voltage y bueno, aquí se hace una conversión con una ecuación para convertir ese voltaje en temperatura. Y bueno, aquí creamos una condición para prender o apagar el ventilador que habíamos mencionado, que si la temperatura es menor a 35, que se prende el ventilador. Y bueno, así, ¿no? Bueno, aquí creamos, hacemos una conversión del double, que es ADC voltage, lo convertimos a char en el buffer sen. Bueno, esto para poder enviar los datos por el puerto serial. Bueno, aquí tenemos que buffer tx en posición de 1, que esta sería esta posición. Vamos a enviar este número que resulta de esta ecuación. Bueno, aquí tenemos este más entre comillas 0, porque este entre comillas 0, sumárselo nos va a dar como resultado el valor. Por ejemplo, si aquí es un 1, nos va a dar el 1 como carácter. Entonces es importante mencionar esto para que no nos arroje ningún error a la hora de compilar. Bueno, aquí tenemos el 2 y el 3 y lo mismo, ¿no? Entonces abarcamos estos tres. Los modificamos esos tres valores de buffer tx. Y bueno, aquí abajo ya, es donde vamos a enviar nosotros los datos por el puerto serial. Bueno, aquí tenemos que se empieza en 0 y que es mientras sea menor a 5 y va incrementando, ¿no? Entonces vamos a enviar los 5 datos que justamente son los 5 datos que tenemos aquí. AXXXC o A120C, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aquí lo que hacemos es que esperamos hasta que el canal de transmisión esté limpio o esté vacío. Y aquí txreg lo igualamos a buffer tx en posición de i. Entonces, por ejemplo, si es 0, que va a mandar el A. Entonces ya i se incrementa y ahora es 1. Ahora va a mandar a este y así hasta que termina con C. Y una vez que termina con C, pues otra vez se reinicia. Empieza de nuevo. Espera 100 milisegundos y vuelve a comenzar la conversión.
Y bueno, lo mismo va a suceder con el sensor 2, nomás aquí cambian la ecuación. También para el sensor 3 cambia la ecuación y bueno, unas cosas más, que es por ejemplo aquí la D, que es el tipo de sensor que vamos a usar. La unidad de medida, acá también. B, que es el sensor que vamos a usar y la unidad de medida. Eh, y poco más cambia, solo las ecuaciones. Y bueno, así termina este código. Ahora nos pasamos al siguiente código. Y bueno, aquí lo mismo, agregamos librerías, pero en este caso agregamos una librería extra, que es la LCD Library, que bueno, se los dejaré aquí abajo en la descripción de donde nos basamos para hacer estas librerías. Que bueno, aquí básicamente lo que te hacen es los comandos que vas a poder utilizar para poder escribir en la LCD. Entonces, bueno, esta librería se encarga, bueno, este punto C se encarga de eso. Y la librería se encarga de llamar al punto C. Entonces, cuando tú llamas la librería, agregas todo el punto C y ya puedes hacer uso de este. Y bueno, aquí tenemos la declaración de variables, en este caso solo son 4, más estas de abajo que son contadores. Tenemos el char que es el data sensor, que es todo el data del sensor, toda la información que va a venir del sensor. Em, que bueno, pues es la información que nos manda este otro pic, ¿no? Sensor X para definir qué sensor está activo, que es justamente lo que estamos utilizando la A, B o D. Bueno, también tenemos el data LCD, que es la conversión, bueno, reconstrucción de los datos que nos mandó el data sensor para poder mostrarlos de mejor manera en el LCD. Y bueno, aquí tenemos nuestros contadores. El I es para el contador que va para leer la información a través del puerto serial. Y la J es para la limpieza de la pantallita. Más adelante veremos. Aquí tenemos lo mismo, el usar init, el usar tx y el rx. Ahorita aquí tenemos nuestro void main. Aquí bueno, inicializamos el LSD. Mandamos 9600 baudios también al usart. El oscilador igual de 8 MHz. Bueno, aquí las interrupciones globales, las periféricas y las interrupciones de la recepción serial. Bueno, ahorita vamos a pasar esto. Primero vamos a irnos hasta abajo, que es donde ocurre la interrupción. Para la interrupción nosotros evaluamos si ocurrió. Si en caso de que haya ocurrido, bueno, aquí tenemos este if, que y mientras sea menor a 6. Bueno, data sensor en posición de i, que bueno, empieza en 0, va a ser igual a este registro. Entonces así hasta que completa los 5 datos que nos enviaron de este lado. Y bueno, ya, va saliendo, ¿no? Pero por ejemplo, aquí nosotros tenemos que data LCD, que es la reconstrucción de los datos, en posición 0 es igual a data sensor en posición de 1. ¿Por qué? Porque si vemos acá, nosotros data sensor, bueno, que este es buffer TX, en posición 0 es igual a A. Entonces no nos es relevante la A solamente para definir nuestro sensor. Entonces nosotros ocupamos a partir del 1, no de la posición 0, sino de la posición 1. Entonces la posición 1, la 2 y la 3. Pero bueno, aquí tenemos un espacio cerrado. Entonces necesitamos agregarle un espacio vacío. ¿Para qué? Para poder que se vea mejor, ¿no? De que no estén los datos junto con la unidad de medida. Entonces, para eso es la reconstrucción también de los datos, para agregar este tipo de detallitos. Bueno, ya, se limpia la bandera. Y ahora sí pasamos a la evaluación. Que aquí evaluamos que si i es igual a 5, ya confirmamos que la longitud de los datos que fueron enviados son la misma de los que fueron recibidos. Y se manda a 0. Y bueno, aquí es donde utilizamos data sensor en posición 0, que es para definir qué tipo de sensor estamos utilizando. Si bueno, nos dice que es A, B o D, nos muestra el sensor, ¿no? Por ejemplo, aquí si es A, sensor X, perdón, es 1. Si es B, sensor X es igual a 2 y aquí a 3, ¿no? El J es 0 para la limpieza de la pantalla, ahorita veremos cómo está esto. Y bueno, este sensor guión bajo X lo utilizamos acá. Evaluamos qué tipo de sensor es. Y bueno, ya por ejemplo, aquí tenemos que es el sensor A, ¿no? Que es sensor 1. Entonces es el M35. Entonces, por ejemplo, acá tenemos temperatura, ¿no? Pero antes de llegar a eso,
limpiamos la pantalla. Le decimos que si J es igual a 0, que lo tenemos acá arribita, que si J es igual a 0, bueno, vamos a colocarnos en estas coordenadas y vamos a limpiar. Mandamos puro espacio en blanco para limpiarlo. Y lo mismo acá, ¿no? En las dos filas, tanto en la fila, que bueno, esta es fila y columna. Entonces en la fila 0, en la posición 1 de la columna, pues mandas puro espacio en blanco. Bueno, J se manda 1 para que no se esté repitiendo todo el momento de que se esté limpiando y no nos alcance a enviar la temperatura. Y bueno, acá ya lo mismo, pero en este caso mandamos a la primera fila la temperatura y esperamos 10 milisegundos y ahora enviamos data LCD a la segunda fila. Entonces bueno, esto es lo mismo para el sensor 2 y el sensor 3. Solo lo único que cambia es la leyenda o pues sí, la cadena de datos que vamos a enviar a la primera, que bueno, es humedad o luz o temperatura, ¿no? Y bueno, así es como funcionan los dos programas, eh, del emisor y del receptor. Y bueno, ahora vamos a pasar a Proteus. Bueno, aquí estaba funcionando. Bueno, aquí tenemos de este lado, déjenme mando todo esto a cero. Tenemos de este lado el sensor de temperatura, el sensor de humedad y bueno, el sensor de luz, los tres botones para definir qué sensor vamos a enviar, nuestro ventilador o nuestro regulador que teníamos. Y bueno, acá el LCD conectado a estos PIC, ¿no? Aquí están los PIC, el PIC 1 y el PIC 2, aquí están comunicados de manera serial. Como aquí se podría poner, como habíamos mencionado, no sé, un Bluetooth o un de este de radiofrecuencia, ¿no? Bueno, pues ya. Bueno, nuestro sensor de temperatura es el LM35, el de humedad es el HIH5030, que bueno, es el sensor más básico que pudimos encontrar sin meternos a mucho detalle. La única desventaja es que tiene es que su porcentaje de error puede ser de 3%, entonces pues es un poquito alto. Bueno, el de luz pues es una fotorresistencia. Bueno, en este caso la fotorresistencia es de 1.000.000 de ohms, si no mal recuerdo. Y bueno, ahora lo corremos y al principio parece no suceder nada, pero cuando nosotros seleccionamos un botón, empezamos con la temperatura. En este caso tenemos la temperatura que son 36 grados, que es justamente lo que tenemos aquí, que si es menor a 35 va a empezar a girar ese motorcito. ¿Ven? Y bueno, si es mayor, pues ya, se detiene. Bueno, y acá se va actualizando en tiempo real, nomás pasan 100 milisegundos y ya se va actualizando cada vez. Aquí también tenemos con la humedad, vamos a ver la humedad. Les digo que es el porcentaje de error. Si lo subimos, pues ahí se ve que va subiendo. También si lo bajamos, empieza a bajar gradualmente la humedad. Entonces, bueno, también vamos a ver el de luz. No, ahí está. Tenemos los 22 lumens. Lo podemos ir aumentando, aumentando, aumentando y bueno. Bueno, así es básicamente como funciona. Podemos ir cambiando entre cada uno de los sensores. Entonces, bueno, es importante mencionar que se cumplió la incubadora, el prototipo de incubadora. Con los tres sensores se podría adaptar a un solo sensor o a más sensores si se desea. Nosotros en el programa pusimos para 6 ADCs. Entonces, bueno, aquí tenemos estos 6 ADCs. Bueno, por mi parte es todo. Espero les haya gustado. Nos vemos el próximo semestre.